acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos 1, 3-5. Hemos estado considerando lo que el apóstol nos ha estado diciendo acerca del carácter, la naturaleza, de este Evangelio de Dios. Es un Evangelio, dice, concerniente a su Hijo. Ahora, con respecto a las palabras, nuestro Señor Jesucristo, estamos siguiendo el orden, ustedes recuerdan, de la versión revisada, y también de la versión estándar revisada, en vez de la que está en la versión autorizada. Estas palabras deben estar al final, y no al principio de la declaración, de modo que se lea, acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Así lo escribió el apóstol, y sin duda es la manera correcta de considerarlo, porque constituye una especie de clímax natural. El Evangelio es sobre el Hijo de Dios. Entonces vienen estos grandes hechos y finalmente ahí está Él, dice el apóstol, nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, es una especie de resumen de todo lo que el apóstol nos ha estado diciendo acerca de Él en estas dos grandes declaraciones. Es porque son verdaderas que Él es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, estarán de acuerdo en que este es el gran nombre, y el nombre favorito, que los escritores del Nuevo Testamento aplicaron a nuestro Señor. 10 veces más únicamente en esta epístola a los romanos el apóstol se refiere a Él ya sea como Jesucristo nuestro Señor, o como el Señor Jesucristo, y esto nos recuerda que los primeros cristianos se deleitaron en este nombre, en esta designación. Les gustaba usarlo porque en sí mismo este nombre le recordaba las cosas que eran absolutamente vitales para su fe y para toda su posición. Por eso no es de extrañar que el apóstol, desde el principio de su carta, no se contente solo con exponer estos grandes hechos. Él saca a luz el nombre, porque eso es lo que Él es Jesucristo nuestro Señor. En otras palabras, toda la fe cristiana depende del reconocimiento de esto. Esto es lo que realmente hace a uno un cristiano. Como sabemos muy bien, esto fue lo más grande en la vida y experiencia de aquellos primeros cristianos. Fueron arrestados constantemente porque decían, Jesús es el Señor, mientras que las autoridades trataron de hacerles decir, César es el Señor. Tuvieron que decidir a cuál de los dos iban a aferrarse, y si insistían en decir, Jesús es el Señor, eran arrojados a los leones en la arena, eran condenados a muerte. Así que esto era algo que para ellos era absolutamente central y fundamental. De hecho, como ya les he recordado, en los primeros 3 siglos este fue el gran asunto que ocupó la atención de la Iglesia cristiana. Llegaron herejías, algunas negando la deidad de nuestro Señor, otras negando su humanidad, y la Iglesia tuvo que luchar por su vida. Se celebraron concilios, y se produjeron discusiones y disputas. Se sacaron definiciones y se incorporaron a grandes confesiones y credos, y esto no se hizo simplemente para su entretenimiento o diversión. A los padres de la Iglesia primitiva se les dio a ver clara y correctamente, bajo la guía del Espíritu Santo, que si había alguna duda sobre el señorío de Jesús, toda la posición cristiana se derrumbaba. La cuestión central, por lo tanto, es que Jesús es el Cristo, o como dice el autor de Hebreos, Jesús, el Hijo de Dios. Cuando leemos Mateo 22, se nos recuerda que nuestro Señor mismo se preocupó de enseñar y enfatizar exactamente lo mismo. Había, como ven, esta creencia, sostenida correctamente por los judíos, de que el Mesías, cuando viniera, sería de la simiente de David, pero desafortunadamente, con sus ideas materialistas, habían llegado a pensar en él únicamente como un hombre. Así que nuestro Señor les hace esa pregunta: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron, de David, y se detuvieron en eso. Ya ves,
pensaban solo en términos humanos. En cuanto a ellos, por supuesto, tenían toda la razón, hijo de David. Pues bien, nuestro Señor continúa, si te detienes en decir simplemente el hijo de David, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Si David entonces lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Si él era meramente un hijo humano, si él era meramente un descendiente humano de David, ¿cómo pudo David en el Espíritu dirigirse a él como Señor, y referirse a él como Señor? La cosa sería contradictoria. En otras palabras, esa es la manera en que nuestro Señor enseña que el Mesías es a la vez hijo de David y también Señor, hijo de Dios, hijo eterno de Dios. Esa fue la afirmación que hizo de sí mismo, y estos fariseos no pudieron responderle ni una palabra. Ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. No podían responder, no podían exponer sus propias escrituras. Estaban cegados, no podían verlo, pero las escrituras son perfectamente claras. Ahora bien, el apóstol continúa poniéndolo en estas diversas formas, porque todo el argumento que va a desarrollar en la epístola depende del hecho de que deben estar perfectamente claros y seguros en sus mentes de que Jesús de Nazaret es en verdad el Cristo y el Hijo de Dios. Lo resume todo, pues, sacando a relucir este gran título, el más glorioso de todos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué representa esto? Bueno, no nos vamos a quedar con esto ahora, pero es importante que siempre lo tengamos en cuenta. Él es Jesús. Él es verdaderamente hombre. Nació de la Virgen María. No tenía un cuerpo fantasma, era un cuerpo verdadero. Él es verdaderamente hombre. En verdad, Él es llamado el Hijo del Hombre. Pero recuerden también que cuando su nacimiento fue anunciado a José, el ángel dijo que sería llamado Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El mismo nombre, Jesús, incluye la idea de uno que salva. Es el mismo nombre que el del Josué del Antiguo Testamento. Él es un salvador, un líder. Y así como Josué fue usado para guiar al pueblo a la tierra prometida, a la salvación en ese sentido material, así será llamado Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero Él no es solo Jesús. Vimos que cuando el apóstol predicaba en Tesalónica su gran argumento era la necesidad de que el Cristo padeciese. Y en segundo lugar, que este Jesús que os predico es el Cristo, el Señor Jesucristo. El Cristo es solo el término griego para el Mesías. Los judíos estaban esperando la venida del Mesías, y el Mesías no es solo un libertador, un salvador. El término implica particularmente que Él es uno que ha sido ungido para liberar y salvar. El Mesías, el Cristo, es el ungido, y por lo tanto la afirmación que se hace aquí, como se hace en todas partes en el Nuevo Testamento, es que el Señor Jesucristo fue especialmente ungido por Dios para esta obra peculiar. Se había profetizado en el Antiguo Testamento que el Mesías sería un profeta, un sacerdote y un rey, y que sería ungido especialmente para esas tareas. Recuerda que ningún hombre se convirtió en profeta o rey sin ser ungido con aceite. Y todo eso fue profético del hecho de que cuando el Mesías viniera, Él sería ungido por el Espíritu Santo, y capacitado para hacer su obra. Los apóstoles, estos primeros cristianos, en su predicación, dijeron que esto le había sucedido a Jesús. Ellos contaron cómo en su bautismo por Juan el Bautista en el Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y vino la voz del cielo, diciendo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», y allí fue ungido y apartado para su gran obra como el Mesías. Y, por supuesto, él mismo afirmó esto. Usted encontrará una gran y larga discusión entre él y algunos de los judíos registrada en Juan 6. Y nuestro argumento final es este, que él debe ser el Mesías porque,
refiriéndose a sí mismo, dice, el Padre, Dios, ha marcado con su sello, lo ha sellado, lo ha apartado públicamente para esta obra, y lo ha hecho enviando al Espíritu Santo sobre él en su bautismo en el Jordán. Así que ahí está afirmando que él es el ungido, el Cristo, el Mesías. Por supuesto, al leer las páginas de los 4 evangelios, se ve el triple carácter del Mesías saliendo. Primero es el profeta, el maestro, el que expuso la ley. Lo encuentras en el Sermón del Monte, y él les enseñó acerca de otras cosas también. Ahí está como el profeta ungido. Pero igualmente él es el sacerdote. Él ha venido para ser nuestro gran sumo sacerdote. Ha venido a hacer una ofrenda, a presentar un sacrificio. Él ha venido a llevar sangre al lugar santísimo, su propia sangre. Así que él es el sacerdote ungido. Además, es el gran argumento de la epístola a los Hebreos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Ahí está. El sumo sacerdote que tenemos es uno que se hace como nosotros, uno que es capaz de sentir nuestras debilidades, y que es al mismo tiempo el Hijo eterno de Dios, según el orden de Melquisedec, que vive siempre para interceder por nosotros. De la misma manera lo vemos como Rey, como aquel que tiene autoridad sobre la naturaleza y la creación, que puede sanar enfermedades, que tiene esta autoridad única y todos lo notan. Él habla con autoridad, y hace las cosas con autoridad. Y finalmente él hace el gran reclamo de que toda autoridad le es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, ahí está, Jesucristo. Y finalmente él es el Señor. ¿Qué significa esto? Obviamente él es el Señor porque es el Hijo de Dios. Y este término, Señor, que se aplica a él en el Nuevo Testamento, es el mismo término que se aplica a Jehová, el Señor Dios Todopoderoso mismo, en el Antiguo Testamento. Así que cuando el Nuevo Testamento dice que Jesús es el Señor, realmente está diciendo que Jesús es Jehová. Él es el Dios eterno. Te lleva directamente al corazón mismo de la gran doctrina de la Trinidad. Pero también debemos recordar que cuando decimos que Él es el Señor, también estamos pensando en Él como el Dios hombre que han resucitado de los muertos, y que, habiendo entrado en los cielos, ha sido exaltado y ha tomado el lugar más alto. Esto es, estoy seguro, lo particular que el apóstol tiene en mente aquí. Ya les he recordado cómo el Señor resucitado dijo a sus discípulos, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». LD, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora esa es una declaración de que Él es el Señor, por encima de todo. Y recuerden que esta es una declaración que el apóstol Pablo, especialmente, es aficionado a hacer. No hay ilustración más gloriosa de esto como al final de Efesios 1 donde lo pone así, quiere que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nuevamente encuentras lo mismo en Filipenses 2, donde Pablo, habiéndonos dicho que tomó la forma de un siervo, y se humilló a sí mismo, hasta la muerte de cruz, continúa. Por lo cual, por cuanto ha hecho todo esto, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el gobernador supremo del universo. Jesús. Este mismo Jesús es el Señor del universo.
exaltado sobre todo poder y autoridad, sobre todo nombre en el que se pueda pensar. No hay lugar en el cielo más grande que el que él ocupa, y todas las cosas en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, están bajo sus pies. ¿Qué nombre? ¿Qué designación? Jesús, el niño de Belén, es el Cristo de Dios, el Mesías largamente buscado. Él es el Señor del universo, el Hijo eterno de Dios. Y, oh, qué conmovedor es notar la manera en que el apóstol le añade una pequeña palabra. Él está escribiendo acerca de este que se convirtió en Hijo de David según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Él nos pertenece porque nosotros le pertenecemos a Él. En otras palabras, la gente del mundo en su ceguera no sabe quién es Él, lo consideran como el despreciado carpintero de Nazaret, todavía piensan en Él en términos de un ser humano. Y siempre se sentimentalizan con el bebé de Belén en Navidad. Ellos no saben que Él es el Señor. Ellos no saben quién es Él. Si lo hubieran conocido, dice Pablo a los Corintios, ¿no habrían crucificado al Señor de gloria? Pero Él es nuestro Señor. Nosotros lo sabemos. Sí, pero Él es nuestro Señor en otro sentido. Él es nuestro Señor porque Él nos ha comprado. Él nos ha adquirido. No somos nuestros. Hemos sido comprados por precio. Y decimos nuestro Señor porque sabemos que Él es nuestro dueño. Él nos ha comprado del mercado, por así decirlo. Él ha pagado el precio del rescate. Le pertenecemos a Él. Somos sus esclavos. Un siervo de Jesucristo, Pablo ya ha dicho, un esclavo. Y todos estamos, como cristianos, en la misma posición. Para que sepamos que Él es nuestro Señor, y lo reconozcamos como tal, y le obedezcamos como tal. El Señor del universo es de una manera especial nuestro Señor. Ahora debo detenerme un momento para subrayar algo que ya he mencionado brevemente, porque me parece que se trata de un punto muy práctico en este momento. La única manera, amigo mío, en la que puedes aceptarlo es en este sentido. Probablemente has escuchado a menudo a la gente decir, puedes aceptar a Cristo como tu Salvador, pero tal vez no lo aceptarás como tu Señor por años, o tal vez no creerás en Él como tu Señor por años. Durante mucho tiempo, dicen, ¿puedes ser cristiano? Sí, has creído en Él como tu Salvador. Pero entonces, después de todos estos años de lucha y así sucesivamente, por fin te rindes a Él y lo aceptas como tu Señor. Tal como yo lo entiendo, esta enseñanza no solo es errónea, sino que es imposible. No se puede dividir a la persona. Esta y la misma persona es siempre nuestro Señor Jesucristo. No se puede decir que Él es solo Jesús, o solo Cristo, o solo Señor. No, no, no. La única persona es el Señor Jesucristo, o Jesucristo el Señor. Ahora bien, el apóstol mismo, por supuesto, por escrito a los colosenses, lo dice muy específicamente. He aquí un texto que raramente se oye y que lamentablemente se olvida. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él con acento agudo. No hay ningún lugar en la Escritura donde puedas aceptarlo o tomarlo, o creer en Él o recibirlo, como Jesús solamente, como Salvador solamente, o como Cristo solamente. No. La persona es una indivisible. Y si piensas que crees en el Señor Jesucristo sin darte cuenta de que Él es tu Señor, no dudaría en decir que tu creencia no tiene ningún valor. No puedes aceptarlo solo como Salvador, porque Él te salva comprándote con su preciosa sangre. Y si crees eso, debes saber de inmediato que Él es tu Señor. Ahí es donde entra todo el peligro. No. El peligro que ya hemos visto de decir que se puede ser justificado sin ser santificado. No puedes.
No puedes estar en una relación con el Señor Jesucristo a menos que Él sea tu Señor. Nuestra comprensión de esto, por supuesto, puede variar de vez en cuando, pero enseñar específicamente que puedes aceptarlo como Salvador sin aceptarlo como Señor no es más que pura herejía. Es una división de la persona de una manera que esta pequeña palabra, nuestro, por sí sola prohíbe completamente. Por lo tanto, tengamos cuidado, examinémonos a nosotros mismos. ¿Acaso hasta ahora solo he pensado en Él como alguien que ha comprado para mí el perdón de los pecados y la liberación del infierno, y nada más? Si es así, es mejor que vuelva atrás y me asegure de que realmente creo en Él, porque si realmente creo en las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre el pecado, significa esto, que estoy condenado y que no tengo esperanza. Cristo es el Salvador. ¿Qué significa esto? Bueno, no simplemente que Él me salva del infierno, sino que Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué murió por nosotros? Bueno, pregúntale al apóstol Pablo. Al escribir a Tito, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí está el señorío. No puedes verdaderamente creer en Él a menos que Él sea tu Señor, así como el Jesús que te salva, y como el Cristo que ha hecho esta obra por ti. Sigamos, pues, el ejemplo apostólico. No nos acostumbremos a hablar de Él como Jesús, o como Cristo, o incluso como Señor solamente, aunque si tienes que usar una sola palabra, entonces escoge la última, el Señor. Pero sigamos el modelo y el ejemplo apostólico, y cuando hablemos de Él, y cuando pensemos en Él, hagámoslo en estos términos, el Señor Jesucristo, Jesucristo mi Señor. Démosle el título completo. Atribuyámosle toda la designación. Pongámonos delante de Él y pensemos en Él en toda su plenitud, y en toda su gloria. Ahora bien, Pablo siempre hacía eso en todas partes. ¿Por qué? Bien, él nos da las razones y las explicaciones en el siguiente versículo, y estas razones se pueden dividir en tres partes. Primero, Pablo es lo que es debido al Señor Jesucristo. Eso es lo que me parece que está diciendo en ese quinto verso. Ha puesto de relieve la gran designación, el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la gracia y el apostolado. Eso es lo primero. Aquí estoy, dice el apóstol en efecto, escribiendo esta carta a los cristianos de Roma. Esto es algo asombroso para mí cuando me doy cuenta de que yo era Saulo de Tarso, un blasfemo, una persona perjudicial y un perseguidor, y aquí estoy escribiéndote. ¿Por qué? Pues bien, solo hay una respuesta, es la gracia del Señor Jesucristo. Fue por esa gracia que Pablo fue arrestado y aprehendido, y lo hizo verse a sí mismo como un vil pecador, mostrándole el camino de la salvación y dándosela. Sus pecados fueron perdonados y se convirtió en un hombre nuevo, en una nueva criatura. La gracia. Yo soy lo que soy, dice, por la gracia de Dios. Él nunca hubiera sido cristiano si no fuera por esto. Es enteramente a través de Él, y por Él, por quien, por medio de, hemos recibido la gracia. No tendría nada, y no tendría ninguna posición, no tendría ningún mensaje que predicar, nada que decir, si no fuera porque la gracia de Dios fue mucho más abundante para él, y lo trajo a la vida y a la fe. Pero no solo eso. Dice que también ha recibido el apostolado. Ya nos dijo esto en el primer versículo, pero lo repite porque era tan vital para su propósito que esta gente supiera que realmente tenía plena autoridad, que realmente era tan apóstol como Pedro, Santiago y Juan, y todos los demás. Tenía enemigos que iban por ahí diciendo, este hombre no es un apóstol en absoluto. Él no estaba allí cuando Cristo estaba en la tierra. ¿Quién es este hombre que se levanta a sí mismo? La respuesta de Pablo es, pero yo soy un apóstol.
he recibido mi apostolado de él. Ya he dicho, llamado apóstol, por él. Lo repite una vez más. Fue nada menos que el mismo Señor Jesucristo quien lo llamó y lo hizo apóstol. Vio ese rostro en el camino a Damasco, y gritó, diciendo, ¿quién eres, Señor? No era el hombre, era Dios. Y el Señor respondió, yo soy Jesús. Ahí está otra vez, ¿ves, Señor, Jesús? Y le explicó que él también era el Cristo. Y está la comisión apostólica, LD, dijo el Señor, y predicad. Os envío al pueblo y a los gentiles para que abran sus ojos y los conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, para que reciban una herencia por la fe que hay en mí. El apostolado. Este hombre, repito, es lo que es por el Señor Jesucristo. La segunda cosa que el apóstol nos dice aquí es, que el nombre es todo para él, porque él hace lo que hace por causa del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es su vocación como apóstol? ¿Cuál es su tarea? Lo pone en una frase muy interesante, por quien recibimos la gracia y el apostolado para, aquí está el propósito, la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Ahora, pues, dice, se le ha dado la gracia, ha sido llamado al apostolado para que pueda llevar a cabo esta obediencia a la fe en todas las naciones. Ahora debemos considerar esta frase, porque es vital y significativa. La versión revisada no dice, para obediencia a la fe, sino, para obediencia de fe, lo cual creo que es mejor. La versión estándar revisada tiene, para traer la obediencia de la fe, guión similar a la versión revisada. Creo que es importante que tomemos esta traducción de la versión revisada. Quiero tratar de mostrarles que no significa obediencia a la fe, sino obediencia de fe. Ahora bien, es muy interesante observar que el apóstol dice una vez más algo aquí, al principio, que repite de nuevo al final de su epístola. Ve directo al final de Romanos, al capítulo 16, versículo 26, y encontrarás que él está hablando acerca de la revelación del misterio, que fue guardado en secreto desde que el mundo comenzó. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Para mí hay algo muy encantador en esto. Él dice estas cosas vitales al principio, y luego, conociéndonos como lo hace, las repite al final. Lo olvidamos tan rápido. Nos sumergimos y nos enredamos en los diversos argumentos, pero él dice, esto es con lo que hay que empezar, todo se trata de obediencia de fe. Y después de haber dicho todo el resto, dice, ¿qué he estado haciendo? Les he estado contando todo acerca de esta obediencia de la fe para todas las naciones. ¿Qué significa entonces? Creo que es importante que nos demos cuenta de que no significa la obediencia que produce la fe, no significa la obediencia en la que resulta la fe, o la obediencia a la que conduce la fe. Muchos han pensado que significa eso, y que el apóstol está diciendo aquí que su propósito es predicar para producir esta obediencia a la fe. Quiere decir, dicen, que le dijo a la gente que creyeran para que, después de haber creído, siguieran adelante y lo pusieran en práctica, la obediencia que sigue a la creencia. Sin embargo, creo que cuando se interpreta así, se echa en falta algo que es realmente muy importante. Lo que dice el apóstol es, la obediencia de fe, para poner de relieve este punto, que se trata de una obediencia que consiste en la fe, o, si se quiere, de una obediencia en la que la fe es el principio central. ¿Por qué hago esta distinción? ¿Por qué estoy enfatizando esto? ¿Por qué no tomo la actitud de que no importa cuál de las dos sea la intención? ¿Por qué insisto en que más bien significa obediencia de fe, que la fe misma es la obediencia, que creer es ser obediente? Pues bien,
Lo hago por esta razón, que me parece que uno de los principales problemas en relación con la evangelización, especialmente hoy, es que no nos damos cuenta de que el pecado es ante todo desobediencia. El pecado no es solo lo que hago que está mal y que me hace sentir miserable después. El pecado no es solo lo que arruina mi vida y me hace sentir miserable e infeliz. El pecado no es solo lo que me deprime, y lo que me gustaría vencer. Es todo eso, pero, amigos míos, eso no es lo primero que hay que decir sobre el pecado. De hecho, eso no es lo más importante que hay que decir al respecto. Pero hay mucha gente que piensa en el pecado de esa manera, y están buscando a alguien que va a ayudarles a vencer el pecado. Ellos quieren felicidad, quieren paz, no quieren seguir cayendo en una tentación en particular, quieren liberación, y oyen que Cristo puede hacer eso por ellos, así que dicen, creer en Él, lo aceptaré, si Él me ayuda y me hace feliz, y me libera de mi problema. ¿Todos queremos deshacernos de los problemas? No. Y hay un gran peligro de que pensemos en el Señor Jesucristo simplemente como alguien que nos ayuda a salir de nuestras dificultades. Gracias a Dios que hace eso. Pero antes de que empecemos a pensar en eso, debemos pensar en otra cosa. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Principalmente, es rebelión contra Dios. El pecado es negarse a escuchar la voz de Dios. El pecado es dar la espalda a Dios y hacer lo que piensas. Eso es, en última instancia, lo que es el pecado. Y ved la importancia de darse cuenta de eso. Sale de esta manera. Todos ustedes han conocido gente amable que les dice, ¿sabes que realmente no puedo considerarme un pecador? Nunca he sentido que lo soy. ¿Qué quieren decir cuando dicen esto? Bien, quieren decir que nunca se han emborrachado, que no han sido culpables de adulterio o asesinato, que no han cometido ciertos pecados. He conocido a gente amable y respetable que se ha criado así, que ha dicho a veces, con sinceridad, que casi desearía haber sido un borracho, o algo así, para poder tener esta gran experiencia de salvación. Quizás algunos de ustedes se han sentido así. ¿Sabes a qué se debe eso? Se debe a una definición errónea del pecado. Esto es pecado, el rechazo a escuchar la voz y la palabra de Dios. De modo que si estás viviendo tu propia vida de una manera muy respetable, y no estás escuchando a Dios, sigues siendo un terrible pecador. Si estás viviendo esa pequeña vida autónoma y autosuficiente en la que realmente solo piensas en Dios de vez en cuando, y recuerdas quizás por la mañana y por la noche que hay un Dios, y dices tus oraciones. Si esa es tu actitud hacia Dios, si no estás esperando en Él y escuchando su palabra, y buscándola por todas partes, y viviendo para practicarla, entonces eres tan pecador como el borracho o el adúltero. No estás escuchando a Dios. Esa es la esencia del pecado. Déjenme llevarlos a la prueba final de todo esto. ¿Cuál fue el pecado original? No fue por aceptar la sugerencia de Satanás, que dijo, con que Dios ha dicho. El pecado original del hombre no consistió en el asesinato, o el adulterio o cualquiera de esas cosas. Consistió precisamente en esto, en que dejó de escuchar la voz de Dios. Dejó de obedecer a Dios. Eso es pecado en su esencia. Eso entonces es pecado, o, como dice Pablo por escrito en esta epístola, en el capítulo 8, 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Eso es todo. Puede que seas muy respetable, pero si eso es pecado, ¿no ves que el propósito de la predicación del Evangelio es llamarnos exactamente a lo contrario? Si el pecado es desobediencia, ¿qué es lo correcto? Obediencia. Si el pecado es negarse a escuchar a Dios, ¿qué es lo correcto? Bueno, es escuchar a Dios. Y sabes, eso es lo que el Evangelio nos llama a hacer,
a la obediencia de fe, a escuchar lo que Dios ha dicho acerca de su amado Hijo. El apóstol estaba muy preocupado por este asunto, y continúa repitiéndolo a lo largo de la epístola. Déjame mostrarte otra forma de verlo. Les estoy sugiriendo que Pablo nos está diciendo aquí que la fe es obediencia a la palabra de Dios. Por eso la llama la obediencia de fe. Escuchadle decir de nuevo en el capítulo 6, 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Eso es lo que te hace cristiano, que has obedecido de corazón la forma de las palabras sanas. O también en los capítulos 9 y 10, donde nos dice que está muy preocupado por los judíos, dice, tengo gran pesadumbre y continuo dolor en mi corazón por mis parientes según la carne. De hecho, se atreve a decir, deseara yo mismo ser anatema, por causa de ellos, si pudieran ser salvados. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O, de nuevo, en el versículo 16 de ese capítulo 10 lo pone así, no todos obedecieron al Evangelio, y obedecer el Evangelio allí, como creo que verás, si ves el contexto, no significa vivir una vida. Significa creer en el Evangelio. Obedecer el Evangelio significa creerlo, aceptarlo, someterse a él. El apóstol siempre predicó de esta manera. ¿Recuerdas cómo predicaba en Atenas? Encontrarás el relato en Hechos 17, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. ¿Por qué deberías creer en el Señor Jesucristo? ¿Es para ser liberado o para ser ayudado? En absoluto. Dios te lo ordena. Nada menos que eso. Él llama a la obediencia. Él manda a todos los hombres en todas partes a arrepentirse. Es un mandato de Dios que usted y yo nos arrepintamos y creamos en el Evangelio. Nada menos que eso. Nuestro Señor mismo enseñó esto. Tomemos Juan 6:28-29 donde leemos que la gente le preguntó, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quieres saber qué vas a hacer? ¿Quieres saber cómo puedes ser obediente? Eso es lo que tienes que hacer. Esa es la manera de ser obediente. Creer en aquel a quien Él ha enviado. No es de extrañar, por tanto, que el apóstol Juan diga, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Dios te ordena que creas en su Hijo, y si no crees en Él estás rompiendo el mandamiento, eres desobediente. No eres obediente. No estás ejerciendo la obediencia de fe. Pero como vemos, Juan va aún más lejos. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Hizo de Dios un mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 1 Juan 5, primero, J, ahora ves la importancia de leerlo como la obediencia de fe. ¿Por qué debo creer en el Evangelio? La primera razón que todos debemos tener para creer en el Evangelio no es que vaya a hacer esto, aquello o lo otro por mí. Nunca debo predicarlo en esa forma. Predico esto porque es el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo, y les digo que si no lo creen están haciendo a Dios mentiroso. Están rechazando la palabra del Dios Santo y Eterno, y ese es el pecado más terrible. Debemos predicar este Evangelio, y decirles a los hombres que, si no lo creen, están rechazando a Dios, y no les queda más que perdición y castigo. La obediencia de fe. La tarea de la evangelización es decir a los hombres y mujeres el testimonio que Dios ha dado acerca de su propio Hijo, que Él es nuestro Señor Jesucristo.
Dios lo ha declarado y lo ha probado resucitándolo de los muertos. Estoy cada vez milisegundos convencido de que todos nuestros problemas surgen del hecho de que el Evangelio no se predica de esta manera. La gente en muchos círculos está preocupada. ¿Cuál es el significado de la caída? Dicen. Hay personas que parecen haberse hecho cristianas, pero ¿dónde están? ¿Se han esfumado? ¿Han desaparecido? ¿Cuál es el problema? Bueno, este es el problema. ¿Se habían dado cuenta de que estaban creyendo en el Señor Jesucristo, o simplemente pensaban que podían ser liberados de algún pequeño problema? ¿Estaban buscando ayuda y consuelo? No, no. Él hará todo eso por ti, pero solo cuando creas en Él como el Señor Jesucristo, pues este es el testimonio del propio Dios, y no me atrevo a rechazar la palabra de Dios. Te das cuenta de que eres un pecador, porque lo has rechazado, y que ser salvo significa ante todo que crees en Dios, que obedeces a Dios. Tú crees en su Hijo porque Él te ordena que lo hagas, porque Él lo ha presentado y te llama a arrepentirte y a creer en el nombre de su Hijo unigénito. Eso es lo que el apóstol dice aquí a los romanos, por medio de quien, dice, he recibido gracia, por medio de quien he recibido el apostolado, y me envió a llamar a los hombres a la obediencia de fe. A continuación, les dirá que se lo va a explicar. Ellos ya han rendido esta obediencia, ahora quiere que la entiendan más a fondo. Por eso les está escribiendo su carta. Oh, que todos sostengamos firmemente esta verdad. La fe es obediencia a la palabra de Dios. No creer es desobedecer la palabra de Dios, rechazar a Dios y hacerlo mentiroso. No son tus pecados particulares o los míos los que importan. Difieren de un caso a otro. Uno quiere esto, el otro quiere lo otro. Pero aquí todos somos uno. Todos somos pecadores porque hemos rechazado la palabra de Dios. Y todos los que son cristianos son aquellos que se han sometido a ella y han obedecido el mandato de Dios de creer en el nombre de su Hijo unigénito.